No se conecta el Abel. Hola, Un mensajito ahí, Jorge, al Rubén, porque quería conectarse, pero no sé qué pasa ahí con la conexión. perdón, ¿cómo? ¿Tienen un problema de conexión? No, para el Rubén, a ver si lo podían hacer. Ah, perdón, claro. No, no es posible, no lo pueden integrar. Entonces, muchachos, yo estoy acá abriendo el primer pedacito. ¿Ustedes lo tienen en punta? ¿Lo pudieron abrir? Ah, perdón, le quería hacer la pregunta. No, no arranquemos, Noé. ¿A alguien se le ocurrió qué es lo que ve Data que le produce el pensamiento, el criterio de yo tengo que tener eso que tienen mis compañeros? ¿A alguien se le ocurrió, A lo mejor Rodrigo? yo digo que puede ser la fraternidad, la amistad entre ellos o algo así. No sé. Voto por eso. Bueno, es No lo he visto muy eso. interesante. Rodrigo, no acertaste, pero muy interesante lo que dijiste. Obviamente, si Data ve que hay compañerismo, que hay afecto, que hay camaradería entre sus compañeros de nave, podrían hacerle. Ojo que tampoco tiene deseo, es rara la situación, es paradojal, pero dentro de la inteligencia está el criterio de, aunque yo no siento el deseo, veo que conviene tener esto. Entonces pegaste en el palo, en términos futbolísticos, Rodrigo, está cerca, pero es más llamativo que el afecto, que el compañerismo. ¿Algún otro compañero que quiera arriesgar una Que él, hipótesis? pues que él no tiene sentimiento, no le provocó gracia la acción esa de la caída del fulano ahí de la tabla, pero paradójicamente siente que no congenia o que no está representando él en sentimientos a lo que refleja el resto del colectivo, pues el resto de los 99.9% de los humanos. Claro. Va, porque vos ya la viste, Noé, viste el pedacito entonces. Sí, Sí, bueno, ok. Entonces, Noé, es el sentido del humor, ¿no? Lo que Data ve es que entre los humanos hay una cualidad extraña que se divierten a través de algo que se llama sentido del humor. Pero claro, un cerebro electrónico no tiene sentido del humor. Ahora existe algo que se llama computación afectiva. Ya la inteligencia artificial está desarrollándose para ese lado, pero en ese entonces era impensable que un cerebro electrónico pudiera tener emociones. Esto es lo genial de Star Trek, ¿no? Cómo ha anticipado cosas que terminaron ocurriendo. Entonces, ahora sí, ya que Noé nos reveló cuál es la situación, pasamos a verla pedacito por pedacito y vamos haciendo feedback entre todos. Entonces, si lo tienen en punta, arrancamos, ¿no? No se escucha nada, ¿no? Que la habéis cagado, no se oye nada. Se puede retroceder y si no tomarlo del dispositivo de ustedes, Rodrigo. Vos, si no escuchás, si no puede dar sonido,
Lo que se puede hacer es como hago yo, me pongo el auricular y escucho desde mi dispositivo. ¿No podemos reintentar a ver si aparece el sonido? Lo tengo al 100%, no creo que se escuche bien. Vea cada quien. No, no aparece, ¿no? El sonido. Cada quien desde sus dispositivos.
Bueno, Jorge me avisó que lo había visto. Noé lo vio. ¿Rodrigo? Me escriben, por favor, si van terminando. Así no interrumpo. ¿Y listo? ¿Sí? ¿Rafa? Tuve problemas con el internet, aquí ando ya. Ah, ok. ¿Y Héctor, lo pudiste ver? No, no lo puedo escuchar. Ah, ¿no te funciona el audio cuando se reproduce? Sí me funciona, pero muy bajito, por más que le subía todo, no me dio para más mi equipo. Ay, qué pena, qué pena. O sea, ni siquiera con auriculares. No, no, No pudiste, no escuchaste los diálogos. no lo escuché. Una pena. No pasa nada. Bueno. No, igual te contaremos, sí, claro, es una pena, pero bueno, trataremos de ponerte en auto, ¿no? Entonces, Rafa, ¿sí lo pudiste escuchar? ¿O lo estás viendo todavía, Rafa? No, la verdad no. Tenía problemas con mi internet. O apenas reconecté y me volví a conectar a la llamada. Ah, qué pena. Bueno, entonces no sé cómo hacemos, no funciona entonces el sonido desde ahí, ¿no? No funciona la posibilidad. ¿Que quieres intentarlo de nuevo para los dos compañeros, para Héctor y Rafa que no pudieron verlo? ¿Cuál es? A ver, ¿con cuál empezaron? Star Trek 1. A ver, déjenme ver si les comparto Trek. yo. A ver si se escucha. A ver, probemos, Rafa, probemos. Quizá con el tuyo vale la pena verlo dos veces, igual, sí, lo que ya lo vimos. A ver si funciona desde el tuyo. ¿Escuchan? Sí, creo que va. No cierres el micro, Rafa. No, el sonido no se escucha. Ahí volvió. Yo no lo estoy escuchando. Rafa, ¿será que le podés subir un poco más el volumen, quizá? La imagen está perfecta, pero... Ahí está, genial. Podemos seguir de ahí, porque es una ceremonia. No nos perdimos nada. Señor Worf, siempre supe que este día llegaría. ¿Está preparado para afrontar los cargos? Respóndele. Estoy preparado. Los oficiales y la tripulación del USS Enterprise, en posesión de nuestras facultades mentales, cargos contra el teniente Worf. 1. Que de forma consciente y deliberada actuó más allá del cumplimiento del deber en muchas ocasiones. 2. Mucho más grave, que se ha ganado la admiración y el respeto de toda la tripulación. Señor Worf, por este motivo le asciendo al grado de segundo comandante con todos los derechos y privilegios que comporta. Y que Dios tenga piedad de su alma. Felicidades, señor Worf.
Gracias, señor. ¡Coloquen la plancha! Arríen la insignia de oficial. No lo conseguirá. Nadie lo ha logrado. Si algo he aprendido con los años es a no subestimar nunca a un Klingon. Computadora, quite la plancha. Primero es retire la plancha, no quite la plancha. Cierto, señor. Lo siento. Doctora, debo confesar que no entiendo por qué el hecho de que alguien caiga al agua helada es divertido. Todo es en broma, Data. ¿En broma? Sí, en broma. No lo comprendo. Has de captar el espíritu de las cosas. Aprende a ser espontáneo. Vive el momento. Haz algo inesperado. ¿Entiendes? Entiendo. Búscale a Picard. Vamos, arriba. Arriba. Nada. No ha sido Nada gracioso. Soltad brazas, todos a sus puestos. Largad las velas. Will, imagine cómo era esto. Sin motores, sin computadoras, solo el viento, el mar y las estrellas como guía. Mala comida, disciplina brutal. ¿Sin mujeres? Cuenta al Capitán Picard. Aquí, Picard. Hay un mensaje personal para usted desde la Tierra. Transmítalo aquí. Lo mejor de la vida en el mar, Will, era que nadie daba contigo. Esto era libertad. Computadora Arco. Bueno, muy bien, gracias, Rafa, te pasaste. Espectacular, lo lograste. Yo lo escuché perfecto. ¿Ustedes, compañeros, escucharon bien? Bien. Héctor, ¿recibiste el sonido? Sí, sí lo escuché. Gracias. Genial, bueno. Entonces, ¿quién quiere decir cosas que le llamaron la atención de este pedacito casi inicial de una de las películas de Star Trek? ¿Quién quiere resaltar algo? ¿Qué les pareció interesante del planteo? Vieron que podría haber sido el enojo, que Data veía que dos personas se peleaban y el enojo les daba energía para defender su punto de vista. Pero Data ve otra cosa. ¿Quién lo describe como si no lo hubiéramos visto? ¿Quién quiere practicar su nivel de comunicación relatando al resto qué es lo que ocurre en esta escena? Es una práctica de descripción. ¿Quién quiere hacerla? Rodrigo, tú que me salvas a menudo, ¿quieres hacer una síntesis? ¿Qué pasó en la escena? No, pues lo que se ve ahí, no sé por qué decidieron andar en el barco para empezar.
bueno, al final parece que como que le está instruyendo de cómo eran las cosas antes y de la diferencia que dice que hay de que, que no le encuentra mucho chiste eso de los barcos, ¿no? Dice uno y el otro dice no, dice es que tenía sus ventajas, la libertad, pero lo que dice muy para recalcar, yo siento que la libertad de que no te encontraba nadie, pues. Y en ese momento, como en el de ahora, te encuentran en cualquier lugar, ¿no? Por la tecnología y esas cosas. Y bueno, lo de ese, pues, sentimiento o algo así del humor, ¿no? Que es general en los humanos y depende de cómo lo llevan a cabo, de la región donde vivas y las costumbres que tengan, ¿no? La costumbre, religión y todo eso. Porque hay una anécdota ahí, rapidito, una amiga de una sobrina es de China y sabe español y viene a México a hacer, con compañías, a hacer traducciones, pero sabe español, se da a entender perfectamente y todo, pero, pero español de verdad, pues no tiene modismos, no tiene el lenguaje de la cantina ni nada de eso, y eso lo estaba aprendiendo ella. Y una de las cosas que le llamaba mucho la atención es que la invitaban a fiestas, mi sobrina, y dice que tenía una pregunta que no sabía cómo responderle aquí, pues porque le había dicho, acá en México cuando te dicen, cuando te mientan la madre, pues es algo malo, ¿no? Que te dicen algo de tu mamá. Y ella sí lo aprendió, pero luego se confundía porque iba a unas fiestas y llegaban amigos y se decían, ¿qué hubo, le hijo de tu chingada madre? Y se abrazaban y con mucha emoción y mucho cariño. Y ella escuchaba lo que decían y decía, bueno, lo está insultando o algo, pero ¿por qué? ¿Por qué se abrazan y por qué estaban riendo? O sea, se confundía porque no era de esta región, pues. Y de ello igual ahí, ¿no? O sea, ¿por qué se reían? Porque el cuate había caído al agua y dijo, no, pues cosas inesperadas. Bueno, hizo algo inesperado y todos se quedaron muy serios, no encajó ahí. Es medio complejo los comportamientos de ese tipo que tenemos, ¿no? Eso es lo que más o menos vi ahí. Bien, bueno, Rodrigo, ustedes cuando yo les digo que quiero que hablen y que dicen cosas muy interesantes pueden pensar, y bueno, Abel quiere quedar bien con su público, pero miren que pasa de verdad, esto está ocurriendo, pasó muchas veces, pues eso es un poco en broma y en serio, a veces me dirijo a Héctor, a Rodrigo, o a Rogelio, o Rafa cuando habló de cómo lideraba, surgen cosas interesantísimas que en ese momento les juro que a mí no se me hubiera ocurrido en este momento hablar del humor universal y no universal al mismo tiempo, porque fíjense la mirada de cada individuo, ¿no? Rodrigo puso atención en una cosa que es extraordinaria. El humor es tan amplio, es un fenómeno tan complejo y tan amplio como él lo describió, que las dos definiciones son aplicables. ¿Hay humor que sea universal? Yo diría que sí, ¿no? Por ejemplo, Charles Chaplin. ¿Por qué Chaplin triunfó en todo el mundo? En China, en México, en Argentina, en Tailandia, en la India, porque es un humor muy gestual, son situaciones muy, muy simples y contundentes, y entonces a eso lo podemos llamar humor universal. Hay un núcleo del humor que es universal, que se produce más allá de lo cultural. Ahora bien, Rodrigo también nos advierte, cuidado que hay una parte de ese enorme concepto o principio o fenómeno o actitud que es el humor humano, que es no universal. Por ejemplo, cosas que hacen reír a los argentinos no les hacen reír a los mexicanos. Cosas que le hacen reír a los mexicanos son de mal gusto para los japoneses. Y cosas que son de mal gusto para los japoneses pueden ser inaceptables para los africanos.
para los sudafricanos, por ejemplo. Entonces, el humor es tan abarcador que, como lo dijo Rodrigo recién, las dos definiciones son válidas. Entonces, si estamos haciendo un humor muy básico, nos podemos relajar, todo el mundo lo va a entender. Una broma, se llama slapstick en la jerga, ¿no? De las películas mudas que hacían representaciones cómicas. Ahora, cuando ya interviene en algo social, como lo que acabamos de ver, hay que prestar un poquito de atención porque, reitero, lo cultural cambia el eje del humor. En este caso, si ustedes lo aceptan, hay algo fuertemente cultural, con comillas, que es un androide, directamente alguien que no pertenece al género humano y quiere entender esa situación. ¿Quién otro quiere destacar otro aspecto de lo que vimos? Ah, Rodrigo, otra cosa, para señalar lo que dice Rodrigo, ¿no? Vos empezaste por el final, Rodrigo. Si después la quieren ver de nuevo, o la quieren posicionar, fíjense lo que es el arte del guión, ¿no? En 30 segundos, vos advertiste, Rodrigo, que uno de ellos defiende el estilo de vida de la nave. Dice, había libertad, no te podían ubicar. Y el compañero le contesta, sí, pero había mala comida y disciplina brutal. Dice, mala comida, disciplina brutal, falta de mujeres. O sea, en 30 segundos, el capitán y su colega o su colaborador, nos muestran dos aspectos de lo mismo. Cuántas veces se ha debatido, ¿no? Si la tecnología es buena o mala. Y el capitán termina diciendo, bueno, pero ver las estrellas, recibir el viento en la cara, el aire de libertad, el sentimiento de libertad. Hoy estamos a punto de entrar en una problemática que no sé si se habló, de eso en México se está hablando ya, pero en Argentina está ocurriendo, y en otros países más, la geolocalización de individuos. Por ejemplo, Corea del Sur ha implementado no solamente los test de temperatura, sino la geolocalización para saber si una persona tuvo fiebre, dónde está en este preciso momento. Esas son las antípodas de la nostalgia que tenía el capitán, ¿no? Decía, no te podían, vos cuando estabas en un barco en alta mar, siglos atrás, ahora hay radio, te ubican, pero en otras épocas no te podían ubicar. Estabas apartado completamente del mundo. Eso ya hoy casi no existe. Y para los que vivimos en ciudades se viene la geolocalización. Entonces quería suscribir esto que comentó Rodrigo. Ahora, otro compañero que haya observado algún otro aspecto. Yo. Que quiera resaltar. Sí, a ver. En la parte en la que dicen quiten la tabla, pues yo creo que viene pues Sí. del inglés, ¿no? En el deck, pues como ponías ahí de holocubierta, pues debe ser de holodeck. Entonces, pues sí fue chistoso, pues, pero realmente no fue tan chistoso, pues a mí se me hace que también tuvo algo genial cuando le dice a Data, pues por esto y esto y esto, y pues que la tiras. A mí se me hace como muy divertido porque realmente si yo fuera el vato que se cayó, pues fue sin querer, ¿no? El segundo al mando dijo, quiten la tabla, refiriéndose al holograma, pero todo el mundo se rió y por lo de Data no. Entonces se me hizo padre eso, así como que los guionistas posiblemente lo vieron pues de esa manera. Claro, exacto. Sí, el tema de que otro aspecto que surge, que lo deduzco de tus palabras, Jorge, en algunas situaciones todos podemos reír al mismo nivel, pero en otras situaciones nos reímos de. Es otra complejidad del humor agregable a la que ya planteó Rodrigo. O sea, además de los factores culturales, hay un humor totalmente inofensivo. Yo te gasto una broma. ¿Se dice en México te hago o te gasto una broma? Porque en español se dice te gasto una broma. ¿Cómo se dice ahí, Jorge? ¿Te hago una broma? Sí. ¿O te gasto una broma? Te hago una broma. Si yo te hago una broma a ti suficientemente inofensiva, todos podemos reír. Pero vieron que se habla de bromas pesadas. Cuando el resto de los compañeros nos confabulamos para hacerte una broma pesada a vos, Jorge. Claro, momentáneamente, si vos caes al mar,
o te hacemos, o te desconectamos la batería del celular o algo, vos vas a tener un contratiempo que no te va a causar gracia. Vieron que cuando Data se da cuenta que algo falló, le dice que no fue gracioso, porque es el término que él adquirió cerebralmente, electrónicamente, su inteligencia artificial le dice, se llama gracioso esto. Le pregunta a los compañeros, no, eso no fue nada gracioso. Van a ver que ese es el desencadenante de la parte 2. El hecho de que Data ha fallado en el sentido del humor, primero porque no es no universal, después la complejidad que mencionó Rodrigo, y ahora lo que dice Jorge, tal vez cuando la mujer le explica, sé espontáneo, hace algo divertido, no sé qué, no era para que él la empujara y la tirara al mar de golpe. Entonces para ella eso no fue divertido, y para el resto de los compañeros parece que tampoco. Entonces está planteado que el humor para Data se ve como una necesidad evolutiva, que es muy importante tener sentido del humor, pero algo le salió mal. Entonces, si les parece bien, si no hay otro comentario adicional, vamos a ir a la parte 2. Rafa, si por favor nos ayudas, que salió perfecta la transmisión de la parte 1. En la parte 2 vamos a ver qué sucede con este fallo que se produjo con el intento de Data de sumarse al humor humano, pero hay algo que no decodificó bien. Entonces vamos a ver qué ocurre. Si lo tenés en punta, Rafa, lo vemos juntos. Sería el que dice 2 en números romanos, ¿no? El fragmento 2. Falta el sonido aún, Rafa. Yo que tú no iría por la enfermería en un par de días. Data, ¿qué mosca te picó para que la tirases al agua de repente? Estaba tratando de captar el espíritu de las cosas. Pensé que sería divertido. Spot. ¿Sigue enfadada? Yo que tú no iría por la enfermería en un par de días. Data, no estarás pensando en utilizar eso, ¿verdad? Lo he pensado durante muchos meses. Y a la luz de mi reciente episodio con la doctora Crusher, ahora puede ser el momento apropiado. Creía que te preocupaba que sobrecargara tu red neural. Es cierto. No obstante, creo que mi crecimiento como forma de vida artificial ha alcanzado un impasse. Durante 34 años he intentado volverme más humano. Llegar más allá de mi programación original. Y aún así, soy incapaz de captar un concepto tan básico como el humor. Este chip emocional puede ser la única respuesta. Jordi. Está bien. Escucha, si surge algún problema, lo desactivaré. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Bueno, vieron, cortito y contundente. Hay un diálogo muy rico que me gustaría que alguien me diga qué captó ahí, qué le gustó del diálogo breve que hay. ¿Cómo arranca la escena? Data ha asumido que se ha equivocado. Y le pregunta a su compañero, ¿sí? La chica a la que tiró al mar, que es enfermera, parece que trabaja en enfermería. Ah, un detalle gracioso del guión, ¿no? El gato de Data
que va a ser importante en la última partecita, que vamos a ver, el gato de Data se llama Spock. O sea, es un guiño a un personaje famosísimo de la primera generación de Star Trek. El gato se llama Spock. Bueno, entonces Data le hace una pregunta a su compañero. ¿Quién se recuerda qué es lo que le pregunta? ¿Lo pudieron escuchar? ¿Se escuchaba bien? A mí se me cortó un par de... pero muy cortitos los cortes. Escuché el 95% de la... ¿Ustedes lo escucharon bien? Jorge, ¿tú lo escuchaste, por ejemplo, bien? Sí. ¿Te llegaba bien el audio? Sí, todo muy bien. ¿Te recuerdas tú qué le pregunta, qué es lo primero que le pregunta a Data, habiéndose dado cuenta que se equivocó con eso de empujar a la chica? Si tú metes la pata, te equivocas con alguien y tienes un amigo en común, ¿qué preguntas? ¿Cómo sigue? Claro. Le preguntas si sigue. Data no experimenta el enojo, pero entiende lo que es. Es como la anécdota graciosa que a mí me causó gracia, por lo menos del abogado que dice, yo dije que nosotros no trabajamos con las emociones, no tenemos que tener emociones cuando estamos en un juicio, pero sí las podemos usar. De hecho, los abogados tienen que ser expertos en uso de emociones a favor o en contra de causas nobles, lamentablemente, pero así es el mundo, pero eso es parte de la astucia, o sea, manejar las emociones para convencer a un jurado. Entonces acá Data sabe que la chica está enojada. Lo que le pregunta es, ¿seguirá enojada? Y el compañero le dice, yo que vos no paso por la enfermería. Jorge, Data se levanta en ese momento, entra en acción. ¿Por qué crees vos que entró en acción? ¿O se da cuenta que el enojo es...? Sí, pues al principio creí que, pues como era robot, pues no entendió el yo que tú no fuera a la enfermería, ¿no? Y creí que iba a ir con ella, pues, porque si es un robot, dije, pues lo más lógico es ir a ver cómo está, ¿no? Pero se me hizo sorprendente que fue por su pedacito de chip, como reconociendo, ¿no? Y luego ya lo dice, pasé tantos años queriendo desarrollarme y me hace falta algo, ¿no? Entonces, ya quiero ver el episodio 3. Bien. Ahora, un detalle, Jorge, que te pregunto, porque una crítica constructiva a maestros del guión, ¿no? Nosotros no somos quienes a veces para... Pero sí, somos público, no somos expertos en algo, pero podemos observar que algo se puede todavía expresar mejor, o que un guionista se perdió la oportunidad de expresarlo mejor. De tantas veces que yo vi esto, claro, si yo voy al cine y la veo una sola vez, se me pasa por alto un detalle, porque es como la diferencia entre tener o no tener un microscopio electrónico. Vos no tenés microscopio electrónico, no podés ver bacterias, virus, etc. Lo tenés, las podés ver. Entonces, en el cine, una película de 1 hora y media y 2, hay un montón de detalles que se te van a pasar por alto. Pero cuando vos ves pedacitos chiquititos y le pones mucha atención a un aspecto, en este caso de lo que ellos hablan del guión, podés descubrir que Data quiere convencer a su compañero con una frase, a ver si te la recordás, Jorge. Sí, me voy a poner el chip, porque si no pude, ¿y te acordás lo que dice exactamente? ¿Quién se lo recuerda? Usa una expresión un poco fuerte, Data, que a mí me gustaría mejorarla, con todo respeto y humildad hacia los guionistas. No me acuerdo. Lo presenta, Jorge, él dice, tú te acuerdas que él dice, hace 34 años que estoy tratando de evolucionar hacia lo humano, hacia la humanidad, ¿no? Entonces dice, pero si no puedo comprender aún un sentido tan básico como el del humor, es hora de que me pongas el chip. Repito la frase, a ver a quién le suena un poquito desafinada respecto a lo que dijo Rodrigo antes, que tiene mucha razón, y lo que estamos sabiendo todos en el siglo XXI, con los medios de comunicación y demás, y la cultura. Repito la frase literal de Data, que es entendible en lo argumental. En lo argumental está perfecto, tiene que decir eso el personaje. Pero en la realidad, esa frase no es del todo feliz. Él dice, si no puedo entender
un sentido tan básico como el del humor, necesito ponerme el chip emocional. Ponémelo, por favor. Pregunta, ¿es el humor un sentido tan básico como el que dice Data o no es tan así? ¿Quién quiere tomar ese desafío y desarrollar un poquito qué es el sentido del humor? ¿Es básico, no es básico? Yo creo que sí es básico y he leído varios artículos, bueno, decirlo leído pues no es tanto, no, ojearlos nada más, pero donde dicen que hasta ahorita muy poquitos seres vivos han demostrado tener sentido del humor. Entonces, sí creo que es algo como esencial, no sé si esta sea la frase correcta, ¿no? Pero como para seres superiores. Entonces ahí siento que Data está haciendo pues ese sacrificio, pues digamos, porque le dijeron, y si se sobrecalienta, entonces, pero sí está dando como ese paso a, sí quiero llegar a desarrollarme más, a ser más como un humano. Muy bien, muy bien. Entonces, Jorge, mirá si alguien nos hiciera esta pregunta. El humor, estamos hablando del humor, ¿no? El humor, finalmente estoy como perplejo, ¿no? Suponete que yo soy Data. Y digo, la verdad que es extraño, porque a veces el humor parece muy básico. Como tú dijiste, una persona sin sentido del humor, no sé cómo vive. Y quizá por suerte hay pocas personas así que no tengan nada de sentido del humor. Por otro lado, no todos nacen con el don de tener un sentido del humor que sea complejo, que sea sutil. Edward de Bono decía, el sentido del humor es la cumbre de la inteligencia, es el rasgo más distintivo de una mente inteligente. Opinión de él, ¿no? Woody Allen opinaría lo mismo, por ahí otras personas no. Charles Chaplin tiene una frase extraordinaria, si alguien me la quiere comentar, cómo la recibe en tiempos de coronavirus. Él dice, dejó escrito para la posteridad, la vida vista de cerca parece una tragedia y vista de lejos parece una comedia. ¿Qué interpretan ustedes de esta frase de Charles Chaplin? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Cómo la procesan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cómo la interpretan? ¿Quién me quiere dar su parecer? La vida vista de cerca parece una tragedia. Vista de lejos parece una comedia. Sí me gusta y la relaciono con lo que dijo ahorita Rodrigo, que así es de lo del humor, pues universal y no universal, ¿no? Depende de qué tanto te vayas acercando, pues te vas enfrentando a más cosas, ¿no? O vas haciendo personal algo, ¿no? Pero así visto de lejos, si no te pegara o no conocieras a nadie, pues que tenga, pues es graciosa, pues. Es como si a mí me dicen, hijo de tu pip, pues yo sé que es mi amigo y que no es cierto, ¿no? Pero sí puede ser que otra persona que lo analice segundo por segundo, cuadro por cuadro, pues dice, hey, ¿por qué lo dice? ¿Por qué Jorge se deja? ¿Por qué no está triste? ¿Por qué el otro? Son muchas cosas. Es una frase buena. Bueno, me alegro. Creo que es una frase para reflexionársela bastante, ¿no? También por ahí no hay que tomarlo literal, porque en el momento que es una tragedia. Pero resulta que a todos nos pasa que en los momentos de mucho estrés, que solemos magnificar los problemas, como nos puede pasar en este momento en casa, sobre todo, cuando los recordemos un año para adelante, nos van a causar risa. Y ahí es donde interviene el valor extraordinario del sentido del humor, porque pongamos un ejemplo concreto. Si yo discutí por el confinamiento, discuto por pequeñeces con mi esposa, que está ocurriendo, es inevitable, qué bueno que dentro de un año me pueda reír. Porque si yo me río dentro de un año de eso, estoy limpiando a fondo, como los ríos que se limpian al seguir su cauce, estoy limpiando a fondo la relación. El sentido del humor también es un gran
un gran factor de transparencia y de limpieza de los conflictos y de los problemas cotidianos, sobre todo. Entonces, no hay que extrapolar una frase como la de Chaplin y decir que nada es una tragedia, que una familia que pierde un familiar hoy con el coronavirus, dentro de un año se van a reír. No, eso no. Supongo que Chaplin se refería a la parte esa en la que dramatizamos de más, en la que nos enganchamos por estrés o por neurosis en ciertas cosas, y cuando somos más maduros, pasa 1 año, 2, 3 años, miramos eso que nos ocurrió y nos reímos de nosotros mismos y de la situación. Y ese sentido del humor es muy saludable, te dicen todos los psicólogos. Freud se sumó a Eduardo de Bono, o al revés, porque Freud estuvo primero y Eduardo de Bono vino después. Freud fue el primero que dijo que entre los mecanismos de defensa que podemos usar en nuestras vidas, el sentido del humor es el más evolucionado de todos. Cuando nosotros podemos manejar, sublimar se llama eso también, cuando podemos manejar con humor una situación difícil, no del todo dramática, porque no vas a hacer chistes con una persona que perdió un familiar, pero cuando podés ejercer el humor y desdramatizar, estás efectuando un mecanismo de defensa saludable, de lo más saludables que hay. Entonces, acá queda la pregunta, ¿básico o complejo? Y se acuerdan que hace unos encuentros atrás hablamos de algo que lo seguiremos desarrollando, que en la Universidad de Harvard, cuando investigábamos los conflictos que se presentan en el ejercicio, que hoy hemos postergado un poco a la semana que viene, se habla de la posición, no sé si, no se ve ahí, acá, la posición, creo que aquí sí se ve, la posición I es una técnica para romper el pensamiento binario. Miren otra coincidencia insólita, ¿no? La inteligencia artificial trabaja con lo que se llama lo digital. Digital viene de dígito, son 2 dígitos, el 0 y el 1. Todo lo que vemos digitalizado son ceros y unos. Pasa la corriente, no pasa la corriente. Es un milagro de la tecnología, pero es así de básico. Ahora le están agregando la computación afectiva y otras cosas. Pero sigue siendo el pensamiento binario básico que, repite esta palabra, dice, una computadora tiene que entender si el humor es básico o es complejo. Vos no le podés plantear las dos cosas al mismo tiempo, porque una computadora común se traba. No puede computar los dos parámetros al mismo tiempo. Los humanos les llevamos esa ventaja. Ya hemos perdido en ajedrez, hemos perdido en Go, perdemos calculando, cualquier tipo de cálculo lo hace más rápido la computadora. Lo único que le ganamos todavía a la computadora es en entender todas las situaciones emocionales y especialmente en el sentido del humor. Y dentro del sentido del humor, poder decirle a la computadora que no es una O acá, es una I. El humor es básico y es también complejo. Y bienvenidos los dos. Una broma inocente, de muy poco alcance en el espacio y el tiempo, un chascarrillo, no sé cómo le dicen en México, te puede producir un momento de felicidad, de alegría. Y también una broma más elaborada o una frase que nos regalamos los unos a los otros, les propongo como no como una tarea, porque no es época para tareas, ¿no? Pero si alguien quiere traerse para la semana que viene frases sobre el humor, o tiene alguna, o la quiere buscar, bienvenidas. Yo tengo varias para compartirles, porque es un tema que va a seguir en la película. Hasta el final, el hilo conductor de toda esta necesidad de data de la inteligencia artificial es entender el sentido del humor. Y a través del sentido del humor, las diferentes emociones. Y fíjense que la última coincidencia es que los expertos en inteligencia emocional te dicen que estos asistentes virtuales, Alexa y otros que aparecen en películas y series, cada vez se van a volver más competentes en entender tu enojo, en entender tu frustración, en decirte lo siento, háblame más de eso, etcétera, etcétera. Lo último en lo que van a ser muy competentes es en poder hacer chistes y entenderlos. Porque esa barrera es la última en la que la inteligencia artificial se puede desempeñar, porque hay cosas tan sutiles
humorísticas, y después ni hablar de lo cultural, ¿no? Y de lo local, que la inteligencia artificial es el último parámetro que posiblemente conquiste. Faltan años para eso. Pero ya está conquistando otros terrenos. Si vos le escribís a un asistente virtual, estoy enojado, te va a decir la fórmula que estamos aprendiendo nosotros, ¿no? El que está compitiendo ya con nosotros. Lo siento mucho, te pido disculpas, háblame, ¿quieres hablarme más de eso? Sí, carajo, quiero. Y yo le pongo, viste, yo he insultado ya a un par de asistentes virtuales. Y me contesta, no comprendo ese comando, o no le puedo dar respuesta a su pedido, cosas así graciosas. Porque claro, tampoco pueden entender el enojo excesivo. Saben responder a un enojo normal que busca una solución. Pero la inteligencia artificial todavía no sabe lo que es la catarsis. Por lo menos digo todavía para ser prudente, ¿no? No sabe lo que es la necesidad de desahogarse. No sabe lo que es la necesidad de llorar. Si me siento impotente y me pongo a llorar ante una situación y pido ayuda llorando, la inteligencia artificial va a entender la parte de ayuda, pero la parte del llanto no la va a entender. De hecho, van a ver que con Data en la última escena aparece algo relacionado con el llanto. Bueno, estamos sobre la hora. ¿Quién quiere despedirse con algún comentario final, que no sea yo? Y nos vemos el martes que viene. ¿Alguna reflexión, Héctor, sobre el humor? ¿Qué te pareció lo que hablamos del humor? Que vos lo has usado espontáneamente, nos has sorprendido varias veces con eso, y te mantienes muy calladito, pero cuando apareces con el humor. ¿Qué te pareció lo que vimos hoy del humor? ¿Te gustó? ¿Le falta desarrollo? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu visión de eso? No, se cortó un segundo, perdón, cuando sacaste el micrófono. Sí. Sí, bueno, ahí está, yo creo, ¿no? Sí, perfecto, Sí, ahora se escucha perfecto. Les quería comentar que precisamente cuando se educa con el humor o cuando hace uno un break en un diálogo o en una conferencia, eso ayuda a memorizar, vamos a decirlo de esa manera, la situación que estás viendo, porque indirectamente la relacionas con el humor y vas a recordar el evento o vas a recordar el tema, etc. A mí, pero siempre me ha gustado mucho incluir algo del humor, ¿no? En las pláticas o en los talleres. Aunque a veces soy reservado porque también no sabes con el público que estás y no sabes si eso puede traer consecuencias, ¿no? Entonces, pero en la parte informal sí me gusta mucho poner el humor de por medio, ¿no? Porque siempre el chacarrillo va a servir como cuando se presenta una situación A, la refuerzas con una situación B, que es la broma, el humor. Yo creo que será más fácil que pueda recordar la situación A también entre eso, ¿no? Sí, yo estoy muy a favor de todo eso, ¿no? Claro que sí. Claro que no me hubiera gustado así como el compita que lo echaron al agua, pues. Si había tiburones, pues no sabe qué le va a pasar. Yo creo que es agua virtual igual, Héctor, pero está bien. A nadie le gusta caerse al agua, ni siquiera virtual. Bueno, Héctor acaba de mencionar algo extraordinario de su faceta docente. Además de varios beneficios que vamos a hablar el martes que viene, cada uno aporta uno distinto del humor, además de los de la salud y demás, de lo psicológico, Héctor acaba de mencionar, el humor es un fijador. Muchos pedagogos señalan, están de acuerdo con Héctor, en que un rasgo de humor en una clase a veces puede ser inofensivo y un momento de tránsito para otro tema, pero otras veces, como dice Héctor, puede ser un fijador que se acepta con facilidad en vez de la presión o de recuerden esto porque lo voy a tomar en el examen con una cara adusta o amenazante, hacer un pase de comedia, meter un poquito de humor en un punto importante que va a quedar grabado en la gente que te escucha. Así que 1000% de acuerdo contigo, Héctor. El humor, empezando por la parte docente, tiene beneficios múltiples que iremos descubriendo a medida que avancemos con las otras partes el próximo martes.
Rafa, por favor, no falten. Noé, Rafa, los que están dedicados a la parte tecnológica, no tienen excusa para no estar el martes. Nos vemos entonces. Chao, Noé. Chao, Rafa. Chao, Víctor. Chao, Rodrigo. Buen fin de que la pasen bien, muchachos. Nos vemos. Adiós. Igual nos vemos. Gracias. Cuídense. Gracias. Chao, Rodrigo.